llevando este mensaje que es palabra viva, palabra de Dios. Y hoy día el Señor quiere hablar del libro del Hechos de los Apóstoles, justo lo que es este profeta, ¿no? Esteban, porque es un profeta verdaderamente. Es la persona, para conocerlo un poquito, después de la muerte de Cristo, ¿no? Es el primer mártir, o sea, el primero que muere después de la muerte de Cristo dentro de todos sus elegidos, ¿no? Y es una muerte muy triste. Nosotros vamos a ver cómo a través del mensaje Dios nos puede dar tanta luz para poder entender cómo es que estos profetas, estos servidores de Dios, estos apóstoles, estos seguidores, estaban dispuestos incluso a entregar su propia vida. Vamos a escuchar lo que dice esta palabra, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, quizás vamos a tomar una parte del capítulo 6 y también del capítulo 7, ¿no? Y como que hacemos una referencia en el comienzo de este capítulo. Vamos a escuchar lo que dice el Señor, ¿no? Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo queja de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 recurrieron a la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama que estén llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Les confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí lo que vemos es de que los apóstoles cada día iban ganando mucho más discípulos, porque la presencia del Espíritu Santo se hacía así, tan evidente, de que era imposible poder dejar de seguir el camino del Señor. Era imposible dejar de escucharlos porque era la presencia del Espíritu. Entonces, pero también había otros asuntos que atender. Y lo que es importante para nosotros, que dentro de las comunidades miren el tipo de personas que eligen. Por lo tanto, dice, hermanos, elijamos entre nosotros, dice, a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios. Entonces, este es un mensaje, ¿no? Entonces, para seguirle a Dios no solamente hay que conocer la palabra de Dios, o solamente hablar de Dios, porque muchos podemos evangelizar, conociendo. Tú te puedes saber toda la Biblia, quizás te sepas todo el magisterio de la iglesia, quizás tengas tantas cosas, pero hay algo que Dios nos está pidiendo acá. Dice, hombres de buena fama, no sean pleitistas, no sean chismosos, no sean entrometidos, no. Entonces, ese tipo de personas son las que tienen la buena fama. Dice, además nos pide lleno del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios, o sea, como un requisito. Y dentro de estos eligen, dice, a Esteban, ¿no? ¿Quién es Esteban? Dice, Esteban era un hombre lleno de fe. ¿Y qué cosa es un hombre lleno de fe? Es aquel que no duda de Dios, es aquel que no duda de la palabra. Nosotros podemos estar en pandemias, podemos estar con enfermedades, podemos estar que no hay trabajo, que la economía, que el presidente, que la política, no. Miren, Habacuc, profeta del Señor, decía, aunque mis campos ya no den fruto, aunque la lluvia no moje la tierra, aunque me quede sin animales y sin alimento, yo no dudaré de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? No es tontería, eso se llama fe. Porque a veces cuando seguimos a Dios, y justo hoy día hablaba con mi esposa, entonces no veníamos por ahí por el camino, porque estoy fuera de Chiclayo, le decía eso, ¿no? Es que la fe no es para la gente cuerda, la fe es para los locos, por aquellos
que verdaderamente confían en Dios. Y ayer teníamos una reunión con los hermanos del servicio y les decía, ¿no? Yo les decía, hermanos, todos decimos que tenemos, hermanita Mereide, ¿tú tienes fe? Claro, pues hermano, todos tienen fe, todos tenemos fe, pero en la hora de la prueba corremos a todos lados menos a Dios. Entonces le decía, ¿qué está sucediendo? ¿Que a quién corremos primero? ¿A la circunstancia de la que me está sucediendo o acudo a Dios? A veces a Dios lo dejamos en segundo plano y decimos nosotros, no, amar a Dios sobre todas las cosas, los carismáticos, lo máximo, dicen, ¿no? Pero tenemos nosotros que hacer esto, lo que dentro de la elección que hacen los apóstoles en Esteban, primero eligen hombres de buena fama, hombres de fe y llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos estar llenos del Espíritu Santo? Porque ahorita podemos estar llenos del mundo. Hermano, yo te voy a contar, tengo un plan, tengo una estrategia, tengo un proyecto, ¿y a dónde está el proyecto de Dios? ¿Y a dónde está tu confianza en Dios? Yo no te digo que Dios te va a hacer las cosas. No es porque tú le dices, no hermanito, yo le pido todo a Dios. O sea que cuando tú te quieres poner una camisa, a veces Dios, quiero ponerme la camisa, si no me voy a ir desnudo. No. Es que Dios nos da las habilidades en su Espíritu para que haciendo las obras del Espíritu podamos nosotros, ¿no?, agradarle a Dios por nuestra docilidad a su Espíritu. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuando nosotros somos dóciles al Espíritu, hacemos la voluntad del Espíritu, ¿qué dice la palabra? Nos hacemos hijos de Dios. O sea, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar ¿por quién? ¿Por el presidente? ¿Por el alcalde? ¿No? ¿Por el de la PAFA? No, los que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice, guiados por el Espíritu Santo, verdaderos hijos de Dios. Entonces, esto era Esteban, ¿no? Entonces, con ese poder del Espíritu, ¿qué sucedía? Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumenta. Parece que en la renovación el número de discípulos disminuye. ¿Pero por qué será? Porque cuando nos comprometemos, huimos. Ay, no, hermanito, dice, ¿no? Entonces, dice que los discípulos de Jerusalén crecían en aumento considerablemente. Por eso es que cuando Pedro, en su primera predicación, que tiene 3,000 bautizados, en la segunda predicación 5,000, ya que Pedro era lo máximo. ¿Es Pedro lo máximo o es el Espíritu lo máximo? Yo he visto una película, ¿no?, del gladiador. Cuando sale el gladiador y hay una historia muy bonita, ¿no? Y todo el pueblo comienza a gritarle, máximo, máximo. Claro, nosotros lo que vemos visualmente en esa persona son las capacidades que tiene, pero esas capacidades te las da el Espíritu Santo, que tú las utilizas para el bien. Entonces, esto era Esteban, ¿no? Pero cuando Esteban, mire, dice, Esteban, hombre lleno de la gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas. ¿Por qué realizaba grandes prodigios? ¿Por qué realizaba señales milagrosas? ¿Porque era un hombre de fe o un hombre de poca fe? Es que era un hombre de fe, por eso que es elegido. O sea, no basta que nosotros evangelicemos, sino que nos dejemos llevar por el Espíritu y que esos carismas, dones, gloria y poder que están dentro de ti, los reconozcas para que afloren y puedas servir para darlo a la comunidad, para darlo al pueblo, para darlo a la familia. Entonces esto, ¿no? Pero, ¿qué sucedía? Dice en el versículo 8 del capítulo 6, dice, Esteban,
hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios. Pero ¿qué sucedía? Señales milagrosas. Pero se le echaron encima, dice, algunos de la sinagoga, llamados los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia, se le pusieron a discutir con Esteban. Imagínense, cuando tú te pones a discutir con un hombre de Dios, el mundo va a hablar con sus ideas, con sus creencias, con lo que es propio de la carne. Pero los hijos de Dios hablamos por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice: no tengas miedo al hablar de mí, porque yo hablaré por tu boca. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque es el Espíritu Santo que habla por nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Los instrumentos poderosos de Dios. Entonces, cuando se le echan encima a Esteban, ¿no?, se ponen a discutir, pero no lograban, dice la palabra de Dios, hacerle frente a la sabiduría de Dios y a su Espíritu, que era el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos escuchaban esto, no podían refutarle nada. Como quien dice, Dios desnuda la verdad. Es que no puedes encubrir algo que es una realidad. Al no poder resistir la verdad, sobornaron. ¿Por qué? Porque Esteban hablaba con poder, hacía sus registros de sanaciones, sus registros de liberaciones, esos registros que tenía Esteban de gracia, de poder, de prodigios, de señales milagrosas, era algo que a ellos les molestaba. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los judíos y la sinagoga hasta ahora siguen esperando al Mesías, y ellos no creyeron. Entonces, cuando comienza a hablar de todas estas cosas del Señor, le increpan. Entonces, ¿qué sucede? A veces contratan a unos hombres, para que declaren en contra de él. ¿Qué decían? Hemos oído hablar a este hombre en contra de la ley de Moisés y en contra de Dios. Eso era totalmente una mentira. Entonces, cuando el pueblo escucha esto, cuando en las sinagogas escuchan esto, cuando en los fariseos escuchan esto, los sacerdotes, los maestros de la ley, se alborota todo el pueblo, y los llamados ancianos y maestros de esta ley llegaron de improviso y lo arrestan, y lo llevan ante el Sanedrín, donde están todos los sacerdotes de los judíos, Ahí presentan testigos falsos. ¿Y qué decían? Este hombre no cesa de hablar en contra del lugar santo y contra la ley de Dios. Le hemos escuchado decir que Jesús, el Nazareno, aquel que ha muerto, destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó nuestro padre Moisés. Entonces ellos comenzaban a injuriarle, comenzaban a calumniar. En ese momento, dice la palabra de Dios, en el versículo 15, dice: en ese momento todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban. Miren lo que sucedió en ese momento. En ese momento fijan los ojos en Esteban y dice que su rostro de Esteban pareció al rostro de un ángel, porque comenzó a resplandecer, comenzó a brillar la luz de Dios, la luz del Espíritu. Entonces eso no les cuadraba a ellos, porque sentían envidia. Entonces como que aquel Sanedrín es como que los estaban sacando de su trono, de su lugar cómodo. Entonces el sumo sacerdote le pregunta pues a Esteban: ¿es verdad lo que dicen ellos? O sea, por los testigos falsos. Esteban respondió, escuchen lo que contesta Esteban: escúchenme, hermanos y padres. El Dios glorioso se apareció y comienza a hablar toda la historia de Israel. Comienza a hablar desde nuestro padre Abraham, de sus hijos, Jacob, Isaac, de Jacob, los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Comienza a hablar y comienza a hablar de todo lo que era esa historia hermosa de Israel. Y comienza a hablarlo tan nítidamente, tan claramente, tan exacto de lo que pasó, conforme estaba escrito en las mismas escrituras, valga la redundancia,
que ellos se quedan conmovidos y confundidos, porque cuando comenzó Esteban a hablar, ¿no?, podemos ver que todo el capítulo 7 de este Hecho de los Apóstoles se dedica a eso, a hablar todo sobre la historia de Israel. Y él comienza, ¿no?, dentro de toda esa palabra decía: sí, Dios les habló así, tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavizados. Los 400 años que estuvieron esclavizados el pueblo de Dios y maltratado durante esos 400 años, pero enviará a un profeta, enviará a un rescatador, enviará a un libertador, y ese es Moisés. Él comienza a explicarles todo detenidamente, cada uno de los momentos que se vivió en nuestro padre Abraham, en su hijo Isaac, en esos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Comienza a hablar de Jacob y de las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob, o sea, los bisnietos del padre Abraham. El padre Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob, y sus bisnietos son los 12 hijos de Jacob. Entonces, en esa época, ahí donde aparece José, ¿no? Sabemos nosotros que los hijos de Jacob, ¿no?, venden a José. Siempre ha habido esta envidia. Mire, lo podemos ver en el Sanedrín. Ahora lo vemos entre los mismos hermanos de Jacob que intentaron matarle. ¿Por qué? Porque José, el hijo de Jacob, era sumamente inteligente y lleno de la sabiduría de Dios. Podía predecir tantas cosas, podía relatar sueños y saber a dónde apuntaban esos sueños, saber discernir cuál era el mensaje de Dios en los sueños que le daban los reyes. Entonces, Dios le dotó de todo eso, de una sabiduría increíble. Entonces, los hermanos, al ver esto, como veían que Jacob, el padre de estos 12 hijos, tenía mucha preferencia por José, tratan e intentan matarlo. Pero uno de ellos les dice: pero ¿cómo lo mataremos? Nos mancharíamos de sangre en nuestras manos. Mejor vendamos. Y lo venden a los egipcios. Lo llevan es una historia muy bonita, ¿no? Porque lo llevan a los egipcios y José, dentro de esto, el rey tiene unos sueños que nadie, dentro de todos sus astrónomos, sus astrólogos, dentro de todos sus brujos, sus chamanes, sus adivinos, todos esos cartistas que tenían, no pudieron descifrar el sueño. Y es José quien le lleva a la luz del sueño de lo que había soñado este rey. Cuando él conquista a este rey con su sabiduría, el rey lo pone segundo después de él, a José, mientras su padre pensaba que estaba muerto, porque así le habían hecho creer. Pero miren cómo es la vida. Las personas, la familia, los hermanos que intentan matarle y luego venderlo a su propio hermano por envidia, este hermano llegó a ser el segundo después del faraón en Egipto. Pero así es Dios, te manda a un lugar que está contrario a la voluntad de Dios, pero hay un plan que tiene Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque cuando hubo hambruna en su pueblo, José le dijo: mire, mi rey, en su sueño esas 7 vacas gordas y esas 7 vacas flacas significan, las 7 vacas flacas es la abundancia que va a haber en el reino de Egipto, y esas 7 vacas delgadas, flacas, es la miseria que pasará Egipto. Entonces le dijo el rey: ¿qué me sugieres? Crear unos hilos inmensos, graneros, para que puedan almacenar las cosechas de los 7 años de abundancia, para que en los 7 años que no haya esas cosechas, podamos alimentar y sobrevivir nuestro pueblo. Y a él lo pone: mientras Israel se moría de hambre,
recurren a esta persona y José se encuentra con sus hermanos. Y José les provee a sus hermanos, sin ellos saber que era hermano. Pero así es el Señor. O sea, podemos ver así tantos casos. Lo vemos también en Esther. Esther entra también al pueblo, ¿no? Al pueblo persa. Y llega a ser la reina, no siendo ella de ese pueblo. Pero tiene una razón el que ella llegue a ser reina ahí. Porque Dios tenía un plan también para la liberación de su pueblo. En este caso, el plan que tenía Dios, que entre José ahí, para que ella sea un nexo, para que todas las tribus, los hijos de Jacob, que son los jefes de las tribus de Israel, no perezcan, porque era el plan de Dios. Miren qué hermoso es esto, ¿no? Y comienza Esteban a hablar, y así les iba narrando y narrando toda la historia. Pero ¿a dónde ellos, no? ¿A dónde ellos se indignan? ¿No? Cuando él ya comienza a decir, ¿no? A hablar de esa historia de Israel, este rey actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos. Estaba haciendo en ese momento comienza a hacer una semejanza de lo que vivía ese pueblo y lo que estaba pasando con ellos. Porque quería él llegar a decirles que ellos estaban viviendo una mentira y una rebeldía contra Dios, una desobediencia contra Dios. O sea, lo que ocurrió en esa época estaba ocurriendo. Y esa es la época en que nace Moisés, ¿no? Entonces, miren, más adelante nosotros vemos, nace Moisés y esa es otra historia. Miren, por eso les digo, qué hermoso es que a veces Dios envía a alguien que no es el lugar que le corresponde, pero lo envía ahí por alguna razón. ¿Cuál es la razón? La misión que va a tener esta persona para el pueblo de Dios. Moisés, el rey, como veía que el pueblo de Dios crecía mucho más que el pueblo de Egipto, ¿qué hizo el rey? Le dijo que los padres abandonaran a sus hijos pequeños. Era una ley que dio el rey. ¿Para qué? Para que ya no hubiera procreación, porque se multiplicaba mucho más el pueblo de Dios que el pueblo de Egipto. Y en ese momento, en ese tiempo, es donde los sueltan a Moisés al río. ¿Y quién lo recobra? La hija del faraón. Y lo crean como hijo del faraón. Y llegó a tener poder después del faraón. Pero hubieron una serie de situaciones donde hubo una injusticia y Moisés, porque vio una injusticia y mataron a un hebreo esclavo, él se va contra el que lo había matado y él también le da muerte. Y es ahí donde Moisés huye nuevamente. Pero miren, él regresa. ¿Qué hace el Señor? Miren cómo es la historia. 40 años Moisés vivió con los egipcios. 40 años. En el destierro, 40 años Moisés vive pastoreando ovejas. Ustedes pueden preguntarse, ¿por qué Dios envía a Moisés, porque era el plan de Dios, a pastorear ovejas en el campo? Después de que él ha sido un guerrero, se puede decir invencible, porque había sido preparado por los mejores maestros de la lucha. Porque Dios no quería una persona que maltratara a su pueblo, sino que cuando lo envía a pastorear ovejas en el campo, es para que toda esa rudeza que tenía, esa dureza que tenía Moisés, sea aplacada y pueda tener la ternura como se tiene del cuidado de una oveja. Pasan esos 40 años y regresa a Faraón, y esa historia es muy, muy hermosa,
No, hablamos ahí, nosotros lo conocemos como las 7 plagas. Cada vez que iba el faraón no iba y el Señor lo enviaba. Y aquí le preguntaba a Moisés a Dios, dime, ¿y ahora qué le diré cuando me pregunten quién me envía? Porque tenía miedo. Y le dice, cuando te pregunten quién te envía, dile, yo soy el que soy, le dijo Dios. Identificó su nombre. Y es así como Moisés rescata a su pueblo. ¿Qué estamos viendo durante todo esto? Esther no es del pueblo de Dios y es enviada a los persas para ser reina y rescatar a su pueblo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con Moisés? Igual. Moisés llega a Egipto para rescatar a toda esa familia que van a ser repartidas como las 12 tribus de Israel. O sea, podemos ver nosotros que en cada instante de nuestras vidas hay algo que a veces cuando nosotros tenemos una misión y no nos agrada y sentimos que es del Señor, es que atrás de eso hay una misión que Dios quiere hacer para favorecer a todo un pueblo. De repente puede ser tu propia familia. Entonces, esto es, veíamos, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Tercero, 40 años le costó a Moisés sacarlos desde Egipto a lo que se llama la tierra prometida, aunque Moisés no llegó a la tierra prometida, pero Dios sí le permitió verla. O sea, 120 años. Y a los 120 años muere Moisés, dice la palabra de Dios, con sus ojos completamente lúcidos, no usaba lentes, con su cuerpo completamente sano. Hermano, cuando nosotros confiamos en Dios, tenemos una añadidura en nuestro ser, la sanidad. Entonces las personas que a veces viven, a veces no podemos dormir, a veces nos molesta esa persona, a veces parece que nos duele acá, te vas al médico, no tienes nada y te sanas de esto y te enfermas de otra cosa. Entonces es porque verdaderamente no estamos abiertos completamente a esa voluntad de Dios. Y vemos nosotros aquí. Ahora, volvemos nuevamente a Esteban. Le dice Esteban a aquellos que le preguntaron, ¿es verdad lo que dicen tus acusadores? Y le estaban injuriando un montón de mentiras, calumnias, un montón de cosas, falsedades. Entonces él le relata toditita la historia de Israel, como lo han escuchado, a grandes rasgos, porque la historia de Israel es muy hermosa. Dice, le dijo Esteban a todititos los que estaban ahí, ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión, como si era el bautismo, no les abrió el corazón ni los oídos. Ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo de Dios, al igual que sus padres. Ustedes y sus padres, pues son unos cabezas duras. Ese es el profeta, no tiene tapujos para hablar. Dice, ¿hubo algún profeta que sus padres lo hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Está hablando de Cristo. Y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero que no la han cumplido. Escuchen lo que sucedió cuando Esteban estaba hablándole fuertemente. O sea, lo toman, como que lo toman prisionero, están que lo presionan, están que lo abruman, están que parece que ya lo quieren matar, y él sigue hablando. Y dice la palabra de Dios en el versículo 54, Hechos de los Apóstoles 7:54, dice, al oír este reproche, todo el pueblo se enfureció y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Vio la luz
de los cielos al Padre, al Hijo y esa luz que es su Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Esteban? Solamente lo podía ver porque cuando dice Jesús, no, los limpios de corazón son los que verán a Dios. Y él ve a Dios porque su corazón era limpio. Dijo Esteban, exclamó con voz potente Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Me acordé de mi hermano Juan. Yo sé que tus hijos están con el Señor, Juan. Es un siervo muy fiel a Dios. Y esas dos muertes de sus hijos no es un castigo. Yo creo que es un regalo de Dios para él, porque ya Dios los tiene ahí en su gloria y ellos están gozando de esa presencia. Entonces, no se me pone esto el corazón al Señor. Entonces dice que empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra Esteban. Lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras, lo llenaban de pedradas, dice la palabra de Dios a Esteban. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Allí estaba Saulo. Hermano, ¿quién es Saulo? Es lo que nosotros conocemos. Recién hemos celebrado el día 29 de junio la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ese Saulo, perseguidor de la iglesia, ese Saulo que arrastraba a los cristianos, ese Saulo que mataba incluso a los discípulos del Señor, a los apóstoles los perseguía, a sus discípulos los encarcelaba y muchas veces los mataba, los arrastraba en su caballo. Ese Saulo estaba allí contemplando cuando Esteban es apedreado y muerto por este pueblo incrédulo y traidor a la palabra de Dios. Pero ahí estaba Saulo. Yo lo que quiero que vean algo. Observen esta figura de Dios. Dios le hace presenciar a Esteban el martirio que recibe por amor a Jesucristo el Señor. La respuesta que tiene él por ser fiel a Dios es la muerte, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte triste, dolorosa, ignominiosa, una muerte cruel, muerto a pedradas. Y ahí estaba Saulo, que después el Señor lo bautiza, ¿no? Lo confirma como Pablo. Nosotros lo conocemos como San Pablo. Nos acordamos más por el nombre de la fiesta, que es feriado San Pedro y San Pablo. Escuchen lo que sucede. Mientras Esteban era apedreado, Esteban oraba así. Miren la oración de este santo. Este sí que era un verdadero santo. Señor Jesús, al santo, porque quiero que vean esta figura. Miren la figura. El pueblo embrutecido, porque no hay otra palabra, ensordecido, no, porque no querían escuchar la verdad y estaban llenos de la insolencia, no, del espíritu del mal. Estaban llenos de rebeldía, lanzando piedras y matando a este hombre. Pero miren el santo, su oración. Esteban oraba así, contemplando al Padre y al Hijo y la luz de su Espíritu Santo. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice, después se arrodilló Esteban y dijo con fuerte voz, gritó, Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió en el Señor. Dime, ¿no se asemeja algo con la muerte de Cristo? Lo estaban blasfemando al Señor, injuriándole, lo habían azotado, lo habían destrozado, porque dice la palabra de Dios que quedó, así dice la palabra, quedó como un gusano arrastrado, sin apariencia de hombre, dice Elías, en Isaías 53 y en el capítulo 22 del Salmo 22. Entonces, 21 y 22. Entonces, como que
En ese momento, Esteban, contemplando al Padre, al Hijo, al mismo Dios, contemplándolo, lanza esta súplica: mi Señor, no le tomes en cuenta sus acciones, su pecado, no le tomes en cuenta. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Yo te pregunto, hermano, y no me digas, no, si en ese tiempo, no, ahí estábamos nosotros en la cruz del Señor. Ahí yo digo, Señor, yo no sé si fui el martillo o fue quien te amartilló. Yo no sé si fui los clavos o quien te clavó. Yo no sé si fui la lanza o el que te atravesó la lanza, pero ahí estaban. Somos responsables de la muerte de Cristo, pero esa muerte de Cristo es para sanación, para liberación y salvación de mi vida. Nosotros hemos sido sanados, liberados, salvados en la cruz del Señor. Y la imagen que nosotros vemos aquí, tan similar a la de Cristo Jesús, porque acordémonos, el primer mártir, después de la muerte de Cristo, el martirio que tuvo Cristo, porque Cristo muere como un mártir, es tan similar a la muerte de Esteban. Y las dos figuras son completamente similares. Por amor a Cristo, por amor al Señor. Entonces, nosotros vemos toda esta grandeza, ¿no?, de Dios derramada en sus servidores. Toda esa grandeza de Dios derramada en sus servidores, y podemos ver, más que todo, contemplar, hermanos, la misericordia de Dios, y contemplar, hermanos, también la docilidad. Por eso es que fue elegido Esteban para esta misión. Mira, cuando Jesús habla, escuchan, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5 de San Mateo, dice, no lo vamos a leer todo, se lo dejo de tarea para ustedes, pero vamos a escuchar esa parte final de las bienaventuranzas. Escuchen lo que dice: felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esto sucede en Esteban. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Mire, estas bienaventuranzas son para Esteban, ojalá sea también para nosotros, por esa docilidad que tiene. Bienaventurados los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando por causa mía, escucha lo que dice Jesús, bienaventurados ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan, les levanten toda clase de calumnias. ¿Qué dice el Señor? Mateo 5:12: alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Bueno, esta es palabra de Dios, acá no hay ningún invento. Este es el mensaje. Esto es el mensaje que el Señor nos ha regalado más que, yo digo, más que la historia de Israel, más que la historia de Esteban, podemos ver qué cosa. Podemos ver nosotros el mensaje que tiene Dios y la docilidad del servidor, para que a través de esa docilidad podamos nosotros encontrar el regalo que Dios nos hace. ¿Cuál es el regalo? Todas las bienaventuranzas, y aún con persecuciones, dice el Señor. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por todas estas riquezas que Dios nos ha permitido en esta hora, todas esas riquezas que Dios nos ha permitido recibirlas.
Entonces, dejemos entonces que esta gracia de Dios venga a nuestra vida. Vamos a darle gracias a Dios por este hermoso momento que Él nos quiere regalar. Dios Padre misericordioso, Tú, Padre, nos has reconciliado en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús. Y hoy día vimos la muerte de Esteban como vimos la muerte de Cristo. Pero también nosotros hemos contemplado la resurrección de Cristo, como creemos que también Esteban ha resucitado para la gloria del Señor. Aquí estamos, Señor, delante de ti. A ti no te podemos ocultar nada, Dios. Y nos presentamos tal como somos, frágiles, pero sí poderosos en tu palabra, Señor. Somos poderosos con tu nombre, Señor. Somos poderosos, Señor, por tus promesas fieles. Así nos tomas, mi Señor, instrumentos frágiles y débiles, para ver todo el poder, Señor, en tu palabra. Y este pueblo está agradecido, Señor. Enséñanos, Señor, de esa docilidad de Esteban, para recibir gracia y bendición para nuestras vidas. Gracias por todos mis hermanos de estas redes sociales, que se abren a ti. Toca, Señor, sus corazones, y escucha, Señor, la plegaria silenciosa de su necesidad. Hay una plegaria, Señor, silenciosa. Hay una plegaria interna de necesidad, de clamor, pero de confianza en ti. Por eso te damos gracias, Dios. Gracias por todos estos momentos, y gracias por esta obra que verdaderamente es de tu misericordia. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga a mis hermanos de esta comunidad Medalla Milagrosa. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amén, hermano Hugo. Amén. Muchas gracias.